Muy buenas tardes, que quiero darle en esta tarde a los hermanos y a los amigos que a través de este medio me están sintonizando. Hoy es viernes 30 de abril del año 2020, el último día de este mes. Dios hasta aquí nos ha ayudado y ha sido con nosotros. Este es el año de plenitud divina y seguimos morando bajo la gloria del Altísimo. En esta tarde, amados hermanos y hermanas, quiero compartirles el tema la providencia de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, nos encomendamos a ti. Háblanos y deposita en nuestro espíritu semillas apostólicas y proféticas que germinen y den el fruto para la cual tú envías esta palabra en esta tarde. Por todo cuanto tú hagas, nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, amados hermanos, necesita la seguridad que nos proporciona la lectura y el estudio de la palabra de Dios, particularmente durante épocas de persecución o calamidades naturales como la que estamos viviendo nosotros con esta pandemia que está afectando a todo el mundo, no solamente la parte física, la cantidad de gente que ha muerto, sino la afectación en cuanto a la economía. Es algo, amados hermanos, inesperado, pero que realmente nos ha azotado muy fuerte. Pero quiero decirle en esta tarde que la activa meditación en las verdades divinas nos servirán como un giroscopio, manteniéndonos en equilibrio, sin tener en cuenta lo que la gente nos hace o nos dice. No hay fuerza alguna en el universo que pueda vencer al creyente que se aferra a la verdad de la palabra divina, amados hermanos. Podemos confiar absolutamente en la palabra de Dios, puesto que tiene su origen en Dios mismo. La comprensión se produce mediante la lectura y el estudio de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando entendemos la verdad de la palabra de Dios, tenemos la obligación moral de compartir esa verdad con otros. Nosotros no podemos compartir algo que todavía no hemos entendido. Necesitamos entender la palabra de Dios para que ésta se deposite como un tesoro en nuestro espíritu y de allí entonces sacarla para compartirle a otros. Si nosotros, amados hermanos, no entendemos la palabra de Dios y la predicamos, entonces somos como címbalo que retiñe, porque esa palabra no puede llevar ningún efecto de vida. Necesitamos primero entender la verdad de la palabra de Dios para luego entonces compartir esa verdad con otros. En este mensaje vamos a ver dos aspectos relevantes relacionados con la providencia divina. Primero, la providencia en el mar. Segundo, la providencia entre las naciones. Punto número 1, la providencia en el mar. Este punto está basado en el Salmo 107, versículos del 23 al 32. Salmo 107, versículos del 23 al 32 dice de la siguiente manera: los que descienden al mar en los barcos y hacen negocio en los océanos, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo del mar. Él habló y desató el viento de la tempestad e hizo que se elevaran sus olas. Subieron los cielos, descendieron los abismos. Su alma se derretía con el daño. Se tambalearon y temblaron como un borracho, y toda su sabiduría se echó a perder. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Él trae calma a la tempestad y se apaciguan sus olas. Entonces se alegran porque ellas se aquietan y Él los guía al puerto que desean. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Exáltelo en la congregación del pueblo y alábelo en la reunión de los ancianos.
En este pasaje, amados hermanos, hay una razón por la cual se reconoce que Dios es digno de alabanza. La constituye el hecho de que Él es Señor de la naturaleza y está capacitado para libertar cuando las calamidades naturales hacen impotente al ser humano. Yo tengo una interrogante en esta tarde. ¿Qué podemos aprender nosotros de la ayuda que presta Dios en la tormenta? El salmista reconoció que las tormentas no son actividades de la naturaleza sin designio alguno, sino indicaciones de la providencia divina. Hay muchos indicios de la operación o manifestación de la providencia de Dios en la historia. Las diversas irregularidades aparentes de la naturaleza obedecen a la providencia de Dios, como dice el profeta Isaías, capítulo 50, versículo 2 de su libro. ¿Por qué vine y nadie apareció? ¿Por qué llamé y nadie respondió? ¿Acaso es demasiado corto mi brazo que no pueda rescatar? ¿Acaso no hay en mí fuerza para librar? He aquí que con mi reprensión haré que el mar se seque. Convertiré los ríos en desierto hasta que se pudran sus peces y se mueran de sed por falta de agua. Aquellos que ven las maravillas del Señor no son los que no se alejan de la orilla, sino que son los que se internan en lo profundo del mar. Pedro estaba en una oportunidad cuando conoció al Señor Jesucristo, estaba a la orilla con él, había estado pescando toda la noche y no había logrado sacar nada. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y él lo hizo y tiró las redes, y la palabra del Señor dice que vinieron llenas de peces. Para nosotros poder ver las maravillas del Señor, nos tenemos que alejar de la orilla. Tenemos que internarnos en lo profundo de la mar. Aquellos que se internan en lo profundo de la mar presencian tormenta a consecuencia de las cuales las olas se levantan hacia el cielo. La nave es sacudida por las olas tempestuosas. La gente del barco se aterrorizan a raíz de su infelicidad y dolor. No se puede, amados hermanos, andar en línea recta en la nave que se sacude, y muy pronto pierden el dominio de sí los que van en la nave. Dios permite que arriben a este lugar porque quiere demostrar su poder maravilloso, pero quiere que sepan que es su poder y no el de ellos. Tan pronto como claman a Él desesperado y se rinden incondicionalmente a su misericordia, Él está listo para calmar el mar. Luego se alegran, pronuncian exclamaciones de gozo y Él los trae al puerto que deseaban, es decir, en donde pueden continuar trabajando para el Señor. Los discípulos del Señor Jesús, aunque eran expertos marinos, experimentaron la realidad de lo que el salmista decía aquí. Marcos nos habla acerca de esto en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día al anochecer les dijo, pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué experiencia tuvieron los discípulos? En la orilla no hubiesen visto ese milagro del Señor Jesús.
pero cuando estaban en lo profundo allá de la mar, la palabra del Señor dice que se levantó una tempestad. Las tempestades que ocurren en nuestra vida es para que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo de una manera mucho más palpable y visible. Amados hermanos, el apóstol Pablo vio la mano liberadora de Dios en 3 naufragios, por lo menos. En 2 Corintios 11:25 él dice: 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Le narro una experiencia que tuve yo en una oportunidad viajando de la bahía de Panamá hacia la provincia de Darién. Hubo un problema con el barco y el barco comenzó a hundirse. Recuerdo que comenzaron a llamar por radio y a tirar luces de bengala, y se acercó a nosotros entonces un camaronero, y antes que el barco lograra hundirse, entonces nos pasamos a ese camaronero que nos llevó hasta el puerto, a la orilla. Ustedes se imaginan la alegría y el gozo que nosotros, los que estábamos en ese barco que naufragó, sentimos cuando pusimos nuestros pies en el puerto. Cada uno de los que ha vivido esta experiencia, amados hermanos, al llegar al puerto, el puerto es algo tremendo. Al llegar al puerto uno se siente de nuevo con vida, se siente con gozo, con alegría. Imagínense cuando el apóstol Pablo llegó a puerto, cuando llegó a la isla de Malta, que tenían 21 días que no comían los marinos, dice la palabra del Señor, no deseaban comer por causa de la tempestad que había. Y el Señor no salvó la nave. El Señor le dijo a Pablo: yo te concedo la vida de todos los que van aquí, pero la nave se va a perder. Y la nave se perdió y tuvieron algunos que nadar, otros que montarse en los pedazos de la nave hasta llegar a la isla de Malta. Yo me imagino que así como nosotros sentimos una alegría profunda, amados hermanos, cuando el camaronero nos llegó al puerto, que el apóstol Pablo y todos los que iban ahí, el centurión, tienen que haber sentido un gran regocijo de estar en esa isla de Malta. Qué tremendo. Pero aunque nosotros no hayamos pasado, algunos no hayan pasado por esa experiencia, todos podemos reclamar para nosotros la misma promesa siempre que nos lancemos al mar de las necesidades humanas para trabajar para el Señor. Como dice Marcos capítulo 16, el versículo 20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Hay una historia de una mujer célebre que se llamó Madame Guyon. Un escritor llamado Tomás Huffman narra un suceso de la vida de esta mujer y cuenta la experiencia por la que ella atravesó cuando viajaba hacia la ciudad de Tonon. Antes de llegar, escribe Tomás, antes de llegar a la ribera oriental del lago, sobre la cual está ubicada la ciudad de Tonon, una de esas repentinas y violentas tormentas se desencadenó. Las sombrías nubes envolvían la embarcación. La pequeña nave quedaba a merced de las olas. La tripulación estaba consternada, pero a ella la tormenta no le produjo temor alguno. La fe que coloca a Dios en el centro, Dios que es amor bajo todas las circunstancias, tanto en la tormenta como en los días diáfanos, le permitía hacerse cargo de la situación. Con tranquilidad, Guyon esperó el resultado. Dios la protegió no solamente a ella, sino también a la tripulación, y todos llegaron a salvo al lugar de destino. Tengo una interrogante en este momento. ¿Qué beneficios duraderos recibimos cuando pasamos por las tormentas de la vida?
Amados hermanos y hermanas, a nadie le gusta estar en un barco cuando arrecia la tormenta. En 2 ocasiones los discípulos se encontraron en mares tempestuosos como resultado de obedecer el mandamiento de Jesús. En una oportunidad comprobaron que el viento y las olas obedecían las palabras de Jesús, como dice Mateo capítulo 8, versos del 18 al 20. De cierto le digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En otra ocasión, los discípulos vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas. Sin duda alguna, los discípulos, finalmente consideraron que bien valía la pena haber pasado por aquellas tormentas y ser testigos de los milagros de Jesús. Cuando las tormentas nos azotan, debemos hacerle frente de buena voluntad, porque sabemos que el Señor nos acompaña y tal vez en la tormenta veamos otro de sus milagros. Quienes no han sufrido de verdad quizás no aprecien a Dios tanto como los que han madurado debido a los tiempos difíciles. Los que han visto obrar a Dios en momentos de angustia tienen una visión mucho más profunda de su amorosa bondad. Vamos al segundo punto, la providencia entre las naciones. Este segundo punto está basado en el Salmo 113, los versículos del 33 al 43. Dice así la palabra de Dios: Él convierte los ríos en desierto y las fuentes de agua en tierra sedienta. Convierte las tierras fértiles en salobre por la maldad de los que la habitan. Convierte el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan una ciudad en que habitar. Siembran campo, plantan viña y logran abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no deja que disminuya su ganado. Cuando son reducidos en número y menoscabados a causa de la opresión, de la calamidad y de la congoja, derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errante, vagabundos sin camino. Y levanta de la miseria al necesitado y hace multiplicar la familia como rebaño de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, pero toda maldad cierre la boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá los hechos misericordiosos del Señor. Ahora vamos a ver primero aquí su trato con las naciones. Estos versículos restantes del Salmo explican cómo Dios reacciona cuando su pueblo obedece y cuando no obedece. Por su gran poder, Él seca los ríos y hace que se evaporen los manantiales. No le cuesta hacer la tierra fructífera volverse estéril cuando el pueblo le da la espalda. Pero Él también puede hacerlo en sentido opuesto. Y esto es exactamente lo que sucederá cuando el príncipe de paz venga para reinar sobre la tierra en el milenio. El Negué tendrá estanque de agua. El desierto del Sahara y el Mojave serán jardines bien regados. Se fundarán ciudades en lugares que durante siglos no han sido habitables, y ellas llenarán el paisaje como nunca antes. El desierto de repente podrá cultivarse, granos, hortalizas y fruta crecerán profusamente. Debido a su bendición, habrá una cosecha abundante en todos los lugares, y el ganado será resistente a las enfermedades.
para los que tienen hambre en la actualidad, especialmente, amados hermanos, los que tienen hambre espiritual, puede transformar el Señor el desierto en manantiales y convertirlo en tierra fértil, donde pueden vivir los que tienen hambre y quedar satisfechos. Como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículo 11. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Repetidamente, Dios tuvo que reducir la población y derramar el castigo sobre sus dirigentes. Pero Dios está también capacitado para exaltar a los más humildes, colocarlos por encima de sus enemigos, más allá del alcance de las dificultades. Amados y amadas, si somos justos, nos regocijaremos en lo que Dios hace y lo dejaremos que cierre la boca, que están llenas de jactancia y blasfemia. Haciendo un resumen de esta parte, si somos prudentes, prestaremos atención a las pruebas de bondad divina. Quiero que veamos aquí mismo en este pasaje el otro lado, el gobierno y la gracia de Dios. El otro lado de esta escena se manifiesta viendo cómo Él trata a los gobernantes malvados. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congoja. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Así fue el destino de Faraón, Herodes y Hitler. Será también el punto final del trío maligno durante la tribulación. El engendro de Satanás. Pero Dios levanta de la miseria a los pobres y les bendice dándole familias grandes. Cuando los hombres buenos lo ven, se alegran grandemente. Cuando lo ven los impíos, no tienen nada que decir, lo cual es raro para ellos, amados hermanos. Detrás de los cambios en lo que los hombres llaman suerte, los sabios verán la mano de Dios y aprenderán lecciones de la historia y de los sucesos cotidianos. Especialmente considerarán y entenderán las misericordias del Señor en su trato con los que obedecen a su palabra. El fracaso de los planes y malvadas intenciones del hombre no son una casualidad, sino la providencia divina. Esto lo podemos ver nosotros en la historia del hijo de Jacob, de José, porque este hombre de Dios reconoció que el fracaso de los planes malvados, que dio como resultado que se recibiera el bien a pesar de los esfuerzos malignos, era la providencia en acción, como dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ya sea que nosotros, amados hermanos, estemos en la tormenta de esta vida por causa de nuestra falta de confianza en el Señor, o que estemos en calamidades como la que estamos pasando en el día de hoy, nosotros podemos seguir confiando en el Señor. Él es el que calma la tempestad, el que le habla al viento y el viento le obedece. El Señor nuestro Dios es aquel que puede, amados hermanos, convertir los ríos en desierto y convertir los desiertos en ríos. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él es el Dios creador y nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Él debe ser el centro. Si Él es el centro,
de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, entonces nosotros constantemente vamos a estar viendo muchos milagros, la operación de los milagros de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos da de esta meditación. Queremos seguir confiando en ti y aunque vivimos en un tiempo de calamidad, nosotros sabemos que tú estás en tu trono y que tienes dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que tú eres el que tienes el poder para cambiar esta situación y hacer que con el cambio de esta situación nosotros reflejemos gozo y alegría. Señor, gracias porque nada sale de tu control. Y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu poder maravilloso viene sobre la tierra, esta tierra que tú creaste, pero que nos pusiste a nosotros en ella para que pudiésemos disfrutar del bien de esta tierra. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que esta pandemia, Señor, declina y que este virus, Señor, regado por todo el mundo, Señor, comienza a ser aplastado, aniquilado, para que nosotros volvamos a la normalidad. Señor, te damos gracias porque tú lo haces. Nosotros confiamos en ti. Y los que creemos y confiamos en ti, tu palabra dice que no seremos avergonzados, sino que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Muchísimas gracias, Padre. Declaro tu cobertura y tu protección sobrenatural sobre cada uno de tus hijos e hijas, en el nombre glorioso de nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Espero, Dios mediante, estar con ustedes el día domingo a través de este mismo medio para compartir otra meditación que nos ayude a aumentar nuestra fe y a confiar en el Dios que nos ha amado con amor eterno, en aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes del que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.